Hay circuitos rápidos, otros lentos, algunos son urbanos, pero hay otros que son espectaculares y te dejan sin palabras. Así que si quieres descubrir cuáles son los mejores circuitos de todo el mundo, quédate en este vídeo para descubrirlo. Porque sí, hay muchos que pertenecen a la Fórmula 1, pero hay muchos otros que no, y quizás algunos de ellos ni siquiera los conoces. Así que quédate hasta el final del vídeo para descubrir cuáles son los mejores circuitos de carreras de todo el mundo. Bien, antes de empezar debes saber que este vídeo trata de los mejores circuitos del mundo, no de los que más espectáculo ofrecen, que no es lo mismo. Estamos hablando de los mejores circuitos de todo el mundo. En algunos de estos es casi imposible adelantar, sin embargo, tienen algo que los hace especiales, ya sea su trazado, su historia o alguna cosa que los hace diferenciar del resto. Y el primero es Spa-Francorchamps, que para mí es el mejor circuito del mundo. Y es que este trazado es espectacular, está en medio del bosque de las Ardenas. Hay un microclima que hace que las carreras sean espectaculares. En ciertas partes del circuito puede estar lloviendo, mientras que en las otras puede estar luciendo el sol, tal y como pasó en el final de carrera del año 2008. Y es que en las últimas vueltas empezó a llover y nos regaló uno de los mejores espectáculos de todos los tiempos. Sin duda, fueron vueltas espectaculares y en condiciones muy difíciles. Y además, este circuito seguramente tiene la curva más icónica de todo el mundo, Eau Rouge y el Radillon, que es una subida brutal que por las cámaras no se aprecia, pero que hay un desnivel impresionante en la que los Fórmula 1 modernos la pueden hacer a fondo. Pero antaño era una curva que no se podía hacer a fondo y era extremadamente peligrosa. Es una de las curvas, si no la curva más peligrosa de todo el calendario de la Fórmula 1, porque cuando llegas a la cresta y coronas la subida, no ves lo que te vas a encontrar allí, y aquí han habido accidentes muy graves. El trazado es espectacular y se caracteriza por unas altas velocidades y unas curvas enlazadas, destacando sobre todo la curva de Puom. Es una curva de más de 300 km por hora, y en los Fórmula 1 de la generación anterior, que producían una cantidad brutal de carga aerodinámica, la llegaron a hacer a fondo. Y de Bélgica nos vamos a Francia, al circuito de Le Mans, el circuito de Les Arcs. Es el segundo circuito más largo del mundo y es un circuito que se construye únicamente para una prueba, una de las 3 carreras más importantes de todo el mundo, las 24 horas de Le Mans. Y es que sí, este trazado está compuesto principalmente por carreteras públicas, que cuando se acerca el evento las cierran y forman el circuito de Les Arcs. Solo hay una pequeña parte de circuito permanente, el resto son carreteras públicas. Este trazado es rapidísimo, tiene unas rectas larguísimas que a lo largo de la historia se introdujeron chicanes para evitar que los coches alcanzasen velocidades superiores a los 400 km por hora. Actualmente no se llegan a estas velocidades desorbitadas, sin embargo el circuito es espectacular. Ver cómo cae la noche y ver cómo amanece en el circuito nos regala imágenes preciosas, pero seguramente la parte más bonita, difícil y técnica de todo el trazado son las curvas Porsche, que están en la parte final del trazado. Estas curvas son unas curvas enlazadas, muy rápidas, seguidas la una de la otra, y aquí adelantar es muy complicado. Sin embargo, en las 24 horas de Le Mans adelantar está a la orden del día, porque con la cantidad de coches en pista y la cantidad de categorías distintas que hay, hace que los pilotos más rápidos tengan que intentar adelantar a los más lentos, y como pilles un coche en estas curvas y no seas capaz de adelantarlo, perderás muchísimo tiempo. Además, en estas curvas las escapatorias son inexistentes, como cometas un error, vas al muro y se te acaba la carrera. Y cuando llueve, que normalmente durante las 24 horas la lluvia suele hacer acto de presencia tarde o temprano, se convierten en un punto caliente donde los pilotos menos experimentados pueden cometer errores. Se dice que en Le Mans no compites contra tus rivales, sino que compites contra la carrera. El circuito es brutal y estar aquí dando vueltas 24 horas pone al cuerpo al límite, y es que los pilotos durante el evento, que dura unas 2 semanas, duermen muy poco, y cuando más cansados están es el día de la carrera, sobre todo en las últimas horas, y ahí es donde normalmente suelen aparecer los errores. Cuando estás 24 horas dando vueltas a uno de los circuitos más difíciles de todo el mundo, los errores pueden aparecer. Continuamos en Europa y nos vamos a Italia, al circuito de Monza. Cuando piensas en velocidad, piensas en Monza, y es que también es conocido con el nombre del Templo de la Velocidad. Y no es casualidad, Monza es un circuito de altísima velocidad, es en el que los equipos de Fórmula 1 ponen los alerones más pequeños de toda la temporada, porque quieren correr lo máximo en las rectas. Aquí se han llegado a superar los 370 km por hora. Otra característica de este circuito es que tiene frenadas fortísimas, son rectas larguísimas en las que superas los 330, 340 o 350 km por hora, y luego tienes frenadas brutales en las que casi llegas a parar el coche. Y esto pone muchísimo estrés en los frenos y en los pilotos, porque cuando vas a 350 o 370 km por hora, si tú frenas unas milésimas de segundo más tarde o antes del punto óptimo, significa que estarás recorriendo muchísimos metros, y esas pequeñas milésimas pueden ser la diferencia entre clavar la curva o pasarte de frenada y bloquear los neumáticos, lo cual significará que los destrozarás, porque a estas velocidades bloquear neumáticos significa dejarlos literalmente cuadrados. Monza es sinónimo de historia, y es que ha estado presente prácticamente todos los años desde que se fundó la Fórmula 1. Antiguamente el circuito era un óvalo y poco a poco se fue reconstruyendo y modernizando para ir adaptándolo a los tiempos modernos. Actualmente ya no se utiliza el antiguo óvalo,
óvalo, pero todavía hay algunas zonas que se siguen conservando y los aficionados pueden verlas. El antiguo circuito era un circuito rapidísimo con un peralte brutal que para los coches de los años 50 suponía todo un reto. Y ahora nos vamos hacia el norte de Europa, hacia Alemania, donde encontramos el circuito más largo y peligroso de todo el mundo, el temido Nordschleife, también conocido como el Infierno Verde. Aquí, aunque pueda parecer increíble, se han disputado carreras de Fórmula 1, y precisamente fue por el famoso accidente de Niki Lauda en el que casi pierde la vida y en el que su coche se envolvió en llamas. A partir de aquí, la Fórmula 1 se dio cuenta de que este circuito era extremadamente peligroso, y era una época en la que los estándares de seguridad no eran ni mucho menos los que tenemos hoy en día, así que imagínate lo peligroso que es este circuito. Tiene más de 20 kilómetros de longitud y no hay escapatorias, tienes el muro a escasos metros, los pianos son altísimos, pisarlos significa perder el control del coche, y la gran cantidad de curvas seguidas las unas de las otras hace que sea un circuito extremadamente técnico, difícil y complicado. Actualmente todavía se siguen disputando algunas carreras como las 24 horas de Nürburgring, una de las pruebas de automovilismo más difíciles de todas, porque este circuito es brutal y conducir aquí de noche es algo que está al alcance de muy pocos. También en la actualidad es un circuito muy utilizado, porque si vas a Alemania puedes darte una vuelta al circuito. Eso sí, tienes que pagar un peaje, pero es posible que tú con tu propio coche puedas dar una vuelta al trazado. Eso sí, ves con cuidado porque como haya un accidente, los precios a pagar son elevadísimos. Pero sin duda, si vas a Alemania es un sitio que no te puedes perder. Y ahora saltamos de continente, nos vamos a Estados Unidos y aquí encontramos uno de los circuitos más icónicos de todo el mundo, la Laguna Seca, que tiene una de las curvas más espectaculares de todo el mundo, la famosa curva del sacacorchos, que es una chicane de izquierda a derecha en la que los pilotos no ven nada, ellos se tiran por feeling, por culpa de la gran inclinación que hay hacia abajo no llegan a ver dónde están los pianos y dónde están los vértices. De hecho, la entrada es muy complicada porque tienes que arrimarte muy bien a la parte derecha del circuito para abrir lo máximo posible la curva. Una vez allí, te tiras cuando tú creas que es necesario y confías en que el coche entre por la curva, porque no estás viendo nada, el desnivel es brutal. De hecho, aquí un Fórmula 1 moderno seguramente no podría ni dar una vuelta, a menos de que los ingenieros modificasen las suspensiones para que pudiese trazar esta curva. Por suerte es un circuito muy utilizado, de hecho, cada año la IndyCar visita este circuito para disputar una carrera de su calendario, una de las carreras más bonitas de todo el año, porque ver los coches bajando por el sacacorchos es algo impresionante. Continuamos en Estados Unidos y nos vamos al circuito de Long Beach, uno de los circuitos urbanos más icónicos de todo el mundo. Es conocido como el Mónaco de América y no es para menos. Es un circuito que tiene una larga recta pero que luego tiene curvas bastante lentas y en la que los muros están muy cerca, destacando sobre todo la última zona del trazado, seguramente la zona más icónica, la curva larga de izquierdas y luego la curva cerrada de derechas que da paso hacia la larga recta. Este es uno de los eventos más importantes tanto de la IndyCar como de la IMSA, y es que aquí compiten ambas categorías y es uno de los grandes premios más importantes de las dos, porque todo el mundo quiere ganar aquí. Es un circuito icónico que de hecho antaño también albergó a la Fórmula 1, por lo que también es un circuito con muchísima historia. Sin duda, si te gustan las competiciones americanas, es una de las carreras que no te puedes perder, ni la carrera de la IndyCar ni la carrera de la IMSA, que para los que no lo sepan, la IMSA es como la categoría de resistencia de Estados Unidos. Continuamos con circuitos urbanos y no podíamos dejar fuera de este vídeo al circuito de Mónaco. Para algunos es el mejor circuito de todo el año de la Fórmula 1 y el mejor de todo el mundo. Para otros es un circuito muy odiado porque es muy difícil adelantar y seguramente los Fórmula 1 modernos se quedan un poco pequeños para este trazado. Pero lo que es indudable es que Mónaco es sinónimo de historia. Es seguramente el circuito más importante de la Fórmula 1 y en el que todos los pilotos quieren ganar. Las curvas cerradas y los muros tan cerca hacen que sea seguramente el circuito más difícil de toda la temporada. La curva más icónica seguramente sea la famosa curva de Loebs, una curva en bajada de 180 grados, pero la zona más difícil y técnica es el tercer sector, empezando por la curva de Tabac, una curva rapidísima de izquierdas en la que te tienes que pegar mucho al muro y luego te da paso hacia las dos chicanes de la piscina, destacando sobre todo la segunda, que es seguramente la más difícil y en la que los pilotos siempre rozan el muro interior para intentar acortar la curva lo máximo posible y que nos regala algunas de las imágenes más espectaculares de toda la temporada. Y ahora volvemos a cambiar de continente, nos vamos a Asia, a Japón, donde encontramos lo que para muchos es también uno de los mejores circuitos de todo el mundo, el circuito de Suzuka, un circuito que es una obra maestra, es literalmente perfecto y destacan sobre todo sus curvas de altísima velocidad y sus S del primer sector. El primer sector de Suzuka es impresionante. En la primera curva en un Fórmula 1 moderno te tiras a fondo y una vez estás dentro de la primera curva empiezas a frenar para poder trazar la segunda. Y una vez sales de la segunda,
te espera seguramente las S más bonitas de todo el mundo, las S de Suzuka, que es una serie de chicanes de izquierda y derecha en las que todas dependen de la curva anterior. Como empieces a trazar mal las S, irás arrastrando el error una curva tras otra, porque están muy seguidas. Y estas curvas para muchos pilotos son las mejores del mundo, y es que son impresionantes. Luego también tenemos la famosa curva de Spoon, una curva rapidísima de nuevo, en la que te tiras y después empiezas a frenar. Y esta curva es importantísima porque te da paso a la larga recta trasera, en la cual encontramos una de las curvas más icónicas de todo el mundo, la famosa 130R, una curva que en los últimos años ha perdido la mística que tenía antaño. Antes a esta curva le pasaba como Rush, era casi imposible hacerla a fondo y solo los más valientes se atrevían a mantener el pie a tabla. Ahora con los Fórmula 1 modernos esto casi no es ni una curva, a menos que llueva los pilotos la hacen a fondo sin ningún problema. Pero aquí hemos visto uno de los adelantamientos más importantes de toda la historia, el famoso adelantamiento que hizo Fernando Alonso a Michael Schumacher por fuera en el año 2005. Y ahora de nuevo volvemos a cambiar de continente y nos vamos a Oceanía, a Australia, al circuito de Bathurst. Este no es muy conocido, pero es probablemente el más bonito de todo el mundo. Las vistas y el paisaje de este trazado es algo espectacular. ¿Cuál es la característica principal de este circuito? Pues que está construido literalmente en medio de una montaña. Y las inclinaciones son brutales. La subida es espectacular porque los muros están extremadamente cerca y los pilotos los pasan rozando para recorrer la mínima cantidad de metros posible. Y una vez llegas a la cima de la montaña, te encuentras con la bajada, seguramente la zona más bonita de todo el circuito, pero también la más peligrosa. En ella nos encontramos una serie de curvas enlazadas, la una seguida de la otra, en la que los pilotos de nuevo no ven dónde está el vértice por culpa de la gran inclinación que hay. De hecho, aquí incluso los GTs, que son coches que normalmente son más altos y tienen suspensiones más blandas que los Fórmula, llegan a levantar alguna rueda del asfalto por culpa de la gran inclinación que hay. Y una vez pasas estas curvas, te encuentras con la última curva de izquierda que te da paso hacia una larga bajada y hacia una larguísima recta, la cual termina con una fuerte frenada. Es un circuito impresionante, en el que no muchos pilotos compiten, porque aquí no ha competido nunca la Fórmula 1, y es que este circuito no está hecho para un Fórmula 1. Sin embargo, sí que compiten los GTs, y aquí destacan sobre todo las 500 millas de Bathurst y las 12 horas de Mount Panorama. Y es que literalmente aquí sería imposible que un monoplaza de la categoría reina pudiese competir. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha dado alguna vuelta con un Fórmula 1, pero nunca en un evento o una carrera oficial. Y ahora volvemos a América, al circuito de Sebring, un circuito brutal donde destaca una prueba, las 12 horas de Sebring. El trazado originalmente formaba parte de una pista de aterrizaje, pero con los años se convirtió en un circuito permanente. Y este trazado destaca por una cosa, es uno de los más bacheados de todo el mundo, y aquí los coches y pilotos sufren muchísimo por culpa de los baches. Y es que los ingenieros tienen que poner a punto el coche de manera que pueda absorber los baches que hay en este trazado, pero para eso necesitas un coche muy duro. Y el reto está en que los ingenieros y pilotos tienen que sacrificar un poco de velocidad para que literalmente no se rompa el coche por culpa de los baches. Y seguramente la curva más famosa es la última, una curva muy larga de 180 grados que está muy bacheada y es muy difícil para los pilotos porque no ves la salida de la curva y tienes que ir un poco por sensaciones, y como te equivoques al trazar la curva entrarás en la zona que estará más bacheada y por tanto tendrás que levantar el pie porque no podrás hacer la curva. De hecho, este circuito también formó parte de la Fórmula 1 y en él vimos una de las imágenes más icónicas de todo el mundo, cuando Jack Brabham, que iba liderando, se quedó sin combustible a pocos metros de la meta. Se bajó del coche y empujó su coche hasta cruzar la línea de meta para terminar en tercera posición. Y ahora volvemos a Europa, a un circuito situado en el norte de Londres, el famoso circuito de Silverstone. Aquí se disputó la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 y es uno de los circuitos más importantes e icónicos de toda la temporada. Pero el circuito actual no es el mismo ni mucho menos que había en 1950, por ejemplo. A lo largo de los años ha ido sufriendo algunas modificaciones, pero sin duda las curvas que más destacan son las curvas de Maggots y Becketts y la curva de Cobb. La curva de Cobb es la primera que te encuentras, una curva rapidísima de derechas, la cual pone a los pilotos y los coches al límite. Es una curva extremadamente rápida y difícil, en la que te tienes que tirar y hacerlo bien, porque como te tires un poco más tarde o un poco antes, no la conseguirás hacer de la manera óptima. Y esta curva luego te da paso al complejo de Maggots y Becketts, una serie de curvas enlazadas rapidísimas, la una seguida de la otra. En la primera te tiras a fondo y a partir de ahí vas bajando en cada curva una marcha, y poco a poco vas reduciendo velocidad hasta que llegas a la última, la cual es la más importante porque luego te da paso a una larga recta. Sin duda el circuito de Silverstone es un circuito muy fluido, muy rápido
rápido y muy técnico que pone a los pilotos y sobre todo al neumático delantero izquierdo al límite. Este circuito más duro con los neumáticos junto con Suzuka y Barcelona. Estos tres circuitos destrozan los neumáticos delanteros, sobre todo el circuito de Silverstone, porque todas estas curvas tan largas, tan rápidas, hacen que los neumáticos tengan que trabajar muchísimo. Además, este trazado también permite ver adelantamientos porque los pilotos pueden hacer trazadas distintas y las zonas de DRS se notan muchísimo. Aquí ir cerca de un coche es un arma de doble filo. En las curvas penalizarás muchísimo porque todo ese aire turbulento te hará ir más lento en las curvas, pero como consigas estar pegado al coche delante en las zonas de DRS, una vez abras el alerón, será literalmente como soltar lastre. Aquí se llevan alerones grandísimos y por eso cuando abres el DRS en este circuito, en las rectas aumentas muchísimo tu velocidad punta. Y ahora nos vamos otra vez a Asia, concretamente a Malasia, al circuito de Sepang. Puede ser discutible meterlo en este vídeo o no, pero es un circuito que a mí me gusta mucho porque tiene curvas muy largas y que te permiten hacer trazadas distintas a tus rivales para de esta manera poder intentar adelantarlos. Puedes ir en paralelo durante mucho rato con otro coche por este mismo motivo. Además, es un circuito muy peculiar porque al estar ubicado en el sudeste asiático significa que aquí, según la época del año, llueve y mucho. Aquí hemos visto carreras que se han tenido que parar por culpa de la lluvia, destacando la de 2012. Normalmente aquí la lluvia siempre hacía acto de presencia y esto le daba mucho juego a las carreras y es un circuito que estaría muy bien que volviese al calendario porque era un gran trazado, tenía largas rectas y luego frenadas fuertes y curvas de alta velocidad. Era un circuito bastante completo y que brindaba un buen espectáculo y para los pilotos también era un circuito muy interesante precisamente por eso, porque te permite hacer trazadas distintas y poder ir en paralelo a tus rivales durante varias curvas. Y ahora cambiamos otra vez de continente y nos vamos a América, concretamente a Brasil, al circuito de Interlagos. Otro circuito que te permite hacer trazadas muy distintas a tus rivales y que siempre, Interlagos, brinda una de las mejores carreras de cada año. Y es que sí, este circuito es muy pequeño, es muy corto, no tiene tampoco una recta monstruosa, pero tiene una cosa que los demás no, y es que te permite hacer muchas trazadas alternativas y hacer cosas distintas. Y por esto es por lo que puedes adelantar en este circuito. En este trazado, la primera frenada, las S de Senna, son unas curvas preciosas y que te permiten tanto adelantar como prepararte el adelantamiento para la siguiente frenada. Y a esto se le suma el factor meteorológico. Aquí puede ser que la lluvia haga acto de presencia y aumente aún más la emoción de la carrera. E incluso puede darse el caso en el que la carrera empiece en seco, luego se ponga a llover y luego se vuelva a secar el trazado. Y qué decir de Interlagos, es uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1 en el que Senna aquí hizo historia. El siguiente trazado está situado en Florida, concretamente estamos hablando del circuito de Daytona, un circuito muy importante porque es uno de los óvalos más importantes de todo el mundo, donde se disputan las 500 millas de la NASCAR, la prueba más importante y emblemática de la categoría. Pero aparte en este circuito también se disputan las 24 horas de Daytona, la prueba más importante de la IMSA, que es la categoría de resistencia de Estados Unidos. Y para este evento se usa tanto el óvalo exterior como también un circuito interior. El circuito de la IMSA es un circuito muy técnico, sobre todo la parte del circuito convencional. La última curva del circuito interior es importantísima porque luego te dará paso a una larguísima aceleración donde empezarás a usar el óvalo y después te encontrarás con una chicane muy bonita en la que en las dos primeras curvas se usan para frenar y rápidamente tienes que dar gas lo antes posible y tomar la salida de la chicane acelerando porque luego te sigue la siguiente curva del óvalo que tienes que hacer con la máxima velocidad posible. Sin duda es un circuito precioso y que cuando cae la noche nos regala imágenes espectaculares junto con la noria. Y es que este es uno de los eventos de resistencia más importantes de todo el mundo. Y ahora volvemos a Italia, al circuito de Mugello, un circuito impresionante y precioso. Es extremadamente rápido y que por suerte en el año 2020 la Fórmula 1 lo visitó y nos regaló imágenes brutales. Los Fórmula 1 de 2020 eran uno de los más rápidos de la historia y se encontraron con un circuito brutal de curvas de altísima velocidad. Este circuito se caracteriza por una larga recta y tener curvas enlazadas muy rápidas. Un Fórmula 1 en 2020 estas curvas las hacía a fondo. Ver cómo los coches iban con el pie a tabla en las curvas de Arrabiata era algo impresionante. Estas curvas son más cerradas de lo que parece, pero un Fórmula 1 las podía hacer a fondo. Sin duda era un circuito impresionante que tuvimos el privilegio de ver en el año 2020 por la situación mundial. Sin embargo, este circuito será complicado que vuelva a la categoría reina y más teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos dos carreras en Italia, la del Gran Premio de Italia en Monza y la carrera que se disputa en el circuito de Imola.
Y ahora volvemos a Estados Unidos, concretamente a Road Atlanta, un circuito muy técnico e impresionante porque tiene una serie de curvas enlazadas que son preciosas, en las que hay unas grandes subidas y bajadas que hacen que sean un desafío para los pilotos. Y aquí de nuevo, cometer un error en una de estas curvas significa que lo irás arrastrando una detrás de otra. Por eso es un circuito tan técnico. Y además también tiene una larga recta donde puedes intentar un adelantamiento, porque después te sigue una frenada bastante fuerte en bajada. Sin duda es un circuito muy bonito, un circuito a la vieja usanza, como lo son la gran mayoría que están en Estados Unidos. Circuitos con curvas enlazadas y con escapatorias de césped o de grava, algo que en los circuitos de Fórmula 1 modernos no existe. Por eso los circuitos que usa la IndyCar y la IMSA personalmente me parecen tan bonitos, porque son circuitos a la vieja usanza, donde ponen a prueba a los pilotos y cuando cometen un error, el error se paga caro. Y ahora volvemos a Japón, uno de los circuitos también más bonitos del mundo. Estamos hablando del circuito de Fuji, que no tiene este nombre por casualidad. Está situado al pie del monte Fuji y es un circuito espectacular y muy técnico donde los pilotos tienen que saber y ser muy pacientes en cuándo dar gas, porque dar gas demasiado pronto significa que penalizarás en la siguiente curva y tener esa sangre fría es algo complicado. Además, es un trazado que te permite diversas trazadas, por tanto, se puede llegar a intentar un adelantamiento en alguna zona que puede parecer un poco extraño tirar el coche. Y es que estos circuitos tan técnicos y con curvas que te permiten distintas trazadas, brindan a los aficionados la posibilidad de ver adelantamientos imposibles. La Fórmula 1 ha visitado este trazado únicamente en 4 ocasiones, destacando sobre todo la primera, en la que Niki Lauda y James Hunt se jugaban el Mundial. Lauda ese mismo año había sufrido su terrible accidente en el Nordschleife, en el que casi pierde la vida. Por culpa de esto se tuvo que perder algunas carreras, pero Lauda y James Hunt, que era su mayor rival, llegaron a la última carrera con posibilidad de ganar el título. Sin embargo, en la carrera llovía bastante fuerte y Lauda decidió retirarse de la carrera por las condiciones meteorológicas. De esta manera, James Hunt consiguió los puntos necesarios para proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1. Pero este hecho fue un hecho muy importante que cambiaría la historia de la Fórmula 1. Un piloto decidió priorizar la seguridad en pista que un título mundial. Y es que gracias a Niki Lauda se han hecho muchos avances en seguridad, tanto por su accidente en el Nürburgring como también por la acción que hizo en el circuito de Fuji. Porque retirarte de una carrera por las condiciones meteorológicas por decisión propia, sacrificando el título mundial, no es una decisión fácil de tomar. Y ahí la Fórmula 1 se dio cuenta de que la seguridad era algo muy importante. Y finalmente nos vamos a Holanda, al circuito de Zandvoort, un circuito que ha vuelto recientemente a la Fórmula 1, pero que es espectacular. Es un circuito muy estrecho, con curvas enlazadas la una de la otra. Los pilotos casi no tienen tiempo ni de respirar, y esto sumado a las 2 curvas peraltadas que tiene, destacando sobre todo la curva de Tarzán, hace de nuevo que cada piloto pueda usar una trazada distinta para intentar ir lo más rápido posible. Y es que este circuito, aunque las carreras sean aburridísimas, porque es imposible adelantar con un Fórmula 1 moderno aquí, es cierto que a nivel de conducción es un circuito impresionante, con subidas y bajadas, curvas rápidas, frenadas complicadas, aceleraciones en las que puedes perder el control del coche. Esto hace que dar una vuelta aquí sea un reto. Lo malo es que es un circuito que para la Fórmula 1 moderna se queda muy pequeño. Veremos a ver si el reglamento del 26 permite que volvamos a ver adelantamientos y carreras emocionantes en circuitos como Zandvoort. Y si no sabes cómo serán los coches de 2026, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos al detalle, así que ves a verlo porque se vienen cambios radicales a la Fórmula 1, tanto a nivel de aerodinámico como a nivel de motores.